encuentren todos muy bien. Bienvenidos a esta tercera web conference del curso de evaluación financiera de proyectos de la especialización en finanzas corporativas de la escuela CACEN. Siendo hoy 19 de noviembre de 2022, desde la ciudad de Ibagué, hoy 16 de noviembre de 2022, me permito iniciar esta grabación con el permiso de ustedes. Entonces, voy a iniciar con la presentación de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Como ustedes saben, pues mis contactos en este momento, pues quienes habla de Hernando Castro Cervera, de Forción Ingeniero Financiero, especialista en gestión de proyectos. Y esos son los contactos institucionales que tengo para el apoyo académico y desarrollo de actividades de las últimas pasos correspondientes a este curso de la especialización de finanzas corporativas. Entonces, de ese curso de evaluación financiera de proyectos, perdón. Entonces, vamos a iniciar revisando primero que todo la agenda que nos compete en este momento para la unidad 3 del momento intermedio, la unidad 3, evaluación económica, social y medioambiental en proyectos de inversión, correspondiente a la actividad paso número 4, cuáles son el componente práctico y prácticas simuladas. En ese sentido, tenemos esta descripción de la actividad que tiene que ver con calcular los indicadores de medición con el uso de Excel financiero y realizar el análisis PESTEL con una plataforma que nos permite hacer el componente práctico, que es el BSC Designer. Todo se desarrollará en el entorno del aula donde se está desarrollando esta actividad, en el entorno de aprendizaje. Se realizará la entrega en el entorno de evaluación correspondiente para esta actividad, y los productos a entregar para esta actividad pues es un informe de análisis de indicadores financieros en el software especializado con diferentes escenarios para la implementación de la propuesta seleccionada. Este tipo de actividad es una actividad colaborativa. Su peso evaluativo en puntaje es de 100 puntos. Esa actividad inició el pasado lunes 31 de octubre de 2022 a las 00 horas y finalizará el próximo domingo 27 de noviembre de 2022 a las 23:55 minutos. Al día de hoy tenemos una alerta de 11 días con los cuales nos quedan pendientes para terminar esta actividad, y esta actividad nos permite que nosotros los docentes tengamos una realimentación y entrega de notas entre el 28 de noviembre del 2022 y el 4 de diciembre del 2022. Entonces vamos a iniciar con la explicación correspondiente a esta actividad. Bien, entonces esta actividad pues comprende dos etapas, una de parte colaborativa y otra parte individual. Entonces, esta actividad, pues, como les decía, está dentro del momento de evaluación intermedio, y el resultado de aprendizaje es integrar los indicadores de evaluación económica y financiera con las herramientas de análisis de rentabilidad e hipótesis para la determinación de la viabilidad de un proyecto. Entonces, es muy interesante esa actividad porque con esta actividad vamos a desarrollar el componente práctico para poder obtener este resultado de aprendizaje de integrar los indicadores de evaluación económica y financiera con este tipo de herramientas que vamos a utilizar, que es el análisis de rentabilidad e hipótesis, para poder tener la determinación de la viabilidad del proyecto. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de la parte independiente o individual. Esta parte independiente o individual de este paso 4 se tiene que desarrollar donde cada estudiante debe realizar la lectura a conciencia de la bibliografía propuesta en la unidad 3. Es decir, en la bibliografía de la unidad 3 hay un componente bibliográfico que todos debemos de leer, de apropiarla para desarrollar esta actividad de una manera con más fortaleza de conocimiento. No vayamos únicamente a desarrollar la actividad
únicamente para cumplir con el componente práctico, con el simulador que vamos a ver, o con el desarrollo o el uso del software, sino que realmente tengamos apropiado el conocimiento correspondiente para esta evaluación económica, social y medioambiental en un proyecto. Otro punto, pues para la evaluación independiente se considera la calidad de los aportes en la construcción del trabajo colaborativo. Entonces es importante que podamos no solamente hacer aportes de manera constructiva, sino que también que sean significativos. Entonces, esto hace parte del componente independiente para este desarrollo de este paso 4. Entonces, importante que podamos tener en cuenta la bibliografía que está enmarcado ¿de qué? Dentro de la unidad 3. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dame un segundito, por favor. Bien, entonces en la parte individual, aquí está los contenidos bibliográficos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de esa parte individual. Está en la unidad 3. Están estos contenidos que los podemos encontrar en el entorno de aprendizaje, en la unidad correspondiente, la unidad 3, para poderlos descargar y revisar. De esta bibliografía me encanta mucho este libro de formulación y evaluación de proyectos de Córdoba 2011. Es un libro muy completo y nos permite a nosotros tener un desarrollo de la evaluación de impactos en los proyectos de una manera más sencilla de realizar. Es importante poder echar una chequeadita con todas estas buenas fuentes bibliográficas que tiene el curso. Bien. Las evidencias para el trabajo independiente, de este paso 4, se deben entregar la participación en el foro para el reconocimiento de los temas propuestos. Entonces aquí es importante que haya una participación durante el desarrollo de este paso 4, no dejar la participación en el foro a lo último, sino es importante que podamos participar de manera constructiva con nuestros aportes individuales y nuestro análisis que desarrollemos. Ingresar al foro y consultar los aportes de los compañeros del grupo y realizar aportes acerca de los puntos solicitados, de manera que los integrantes del grupo se puedan reunir con la calidad suficiente para poder seleccionar como trabajo colaborativo por parte del equipo. Entonces no es únicamente participar, sino también proponer, ¿no? Ser una participación que nos permita proponer el desarrollo de la actividad colaborativa. Los lineamientos generales para la elaboración de estas evidencias, pues, deben de ser de manera independiente, se deben de participar en el foro de la unidad 3, paso 4, y todos los integrantes del grupo, pues, deben de participar con sus aportes en el desarrollo de esa actividad. Y asimismo, deben de realizar esos aportes con relación al archivo Excel y el desarrollo de los puntos solicitados. Muy bien. Entonces, pasamos ya a la parte del trabajo colaborativo de este paso 4, que es el componente práctico. Este componente práctico pues está fundamentado en el trabajo colaborativo elaborado del paso anterior. Entonces, todo el trabajo del paso anterior lo vamos a traer en el mismo archivo Excel en el que venía trabajando, y se debe de realizar, pues ya estuve viendo los aportes que han realizado algunos compañeros del grupo, Jessica y León, y han sido unos aportes bien significativos. He visto que han calculado ya la TIR, BPN. Bueno, entonces
se debe desarrollar dentro de ese trabajo colaborativo el cálculo de la tasa interna de retorno, del valor presente neto, del costo-beneficio, del periodo de recuperación de la inversión y explicar qué significa cada resultado. Es decir, no solamente hallar el valor cuantitativo, sino también explicar de una manera significativa el análisis. Por eso es importante apropiar el conocimiento de la consulta bibliográfica para poder hacer una explicación y un análisis de manera significativa de cada resultado. Asimismo, determinar realmente si el proyecto es financieramente, tiene una viabilidad o no, y si no tiene una viabilidad, y si tiene la viabilidad, pues explicar, ¿no? Explicar el por qué. No sé si Jessica tiene alguna pregunta hasta en este punto. Tiene habilitado el micrófono, Jessica, adelante. No, profe, pues es que digamos que nosotros como lo manejamos fue distribuirnos pues por partes el documento, pero sí tengo bastante duda, es en el tema del análisis de sensibilidad, porque si no, o sea, intenté coger varios datos y demás, pero no me da y no me da. Es lo único que no sé cómo hacer. Ok, a ver, en la web conference vamos a explicar toda la actividad Ujú. y si le parece bien, Jessica, podemos contemplar y concertar una fecha, una hora para hacer un CIPAS, que Sí, tengo para más ir al punto, al fondo de la duda que tienes y poderlo desarrollar. ¿Está bien? listo, profe, sí, señor. Ok, excelente. Entonces, al finalizar de la web conference, si quiere, nos comunicamos y podemos concertar la cita. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces, otro punto que debemos desarrollar en el trabajo colaborativo es utilizar la herramienta de escenarios de Excel, elaborar 3 escenarios con su proyecto, con el proyecto que se ha escogido, ese proyecto de inversión, con 3 escenarios, un escenario optimista, otro probable o normal y un escenario pesimista. En ese punto de realizar los escenarios se deben de tener en cuenta pues cómo puede estar el proyecto de inversión trabajando dentro de los 3 tipos de escenarios, ¿no? Y realmente visualicemos que sean lo más aterrizados posibles los escenarios, ¿no? No un escenario pesimista de manera extremo y un escenario optimista de manera extrema al 100%, que todo salga perfecto, sino que sea un poco más aterrizado a la realidad. Asimismo, se debe utilizar la función de la tabla de datos en Excel, realizar el análisis de sensibilidad del valor presente neto, que creo que es allí donde Jessica estaba preguntando, para las diferentes unidades y precios. Entonces, allí debemos de hacer un análisis de sensibilidad del valor presente neto. Ese análisis de sensibilidad debemos de tener en cuenta en cuanto a las unidades de producción y a los precios. ¿Qué significaría hacer un análisis de sensibilidad? Es tener en cuenta en que los valores y las unidades a producir y los precios, qué tan sensibles puede ser a un factor externo o a un factor interno del proyecto. Es decir, cómo se afectarían esas unidades si yo cambiara o si yo tendría, dentro de un escenario optimista, tendría un incremento en la producción o si yo tendría una afectación directa en los precios de mis productos por una incidencia de alguna política cambiaria social o económica, puede ser del país o por tal vez un análisis de una incidencia, de una competencia dentro del mismo mercado donde se está moviendo los productos que estoy o el producto que estoy en desarrollo, o puede ser que el proyecto que estoy desarrollando tenga una competencia con un riesgo de manera muy alto en el desarrollo y eso me va a afectar de una manera indirecta el proyecto. Pero pues esto es como la abrebocas de lo que podemos analizar en el análisis de sensibilidad en CIPAS. Ahí elaboramos después 2 gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión son muy sencillos.
La misma herramienta Excel nos permite desarrollarlos de manera guiada por las mismas plantillas que tienen ya prediseñadas, donde el primero se refleje la relación del BPN y las unidades producidas y el otro por la relación del BPN y el precio. Y de forma descriptiva, en la misma hoja de Excel, de dónde realizar el análisis de esos resultados. Entonces, esa es la primera parte que considero que debemos de analizar. Veo que algunos ya lo han desarrollado muy bien por ese lado y podemos profundizar un poco más con el CIPAS acerca de la sensibilidad que están planteando acá en la guía de actividades para este paso 4. Siguiente, entonces, tendremos que elaborar un análisis PESTEL. Ya vamos a hablar un poquito acerca de qué es el PESTEL, donde se complementa el trabajo que se ha desarrollado en Excel teniendo en cuenta los factores externos que afectan, por eso estamos hablando de sensibilidades, porque vamos a incluir ya en este punto del proyecto qué factores externos nos están afectando, en este caso el proyecto de la compañía. Y pues aquí vamos a hacer el componente práctico, que es mediante el software gratuito BSC Designer, ingresando pues a la página web que nos dice allí y vamos a descargar el anexo 1, el archivo PDF que se llama anexo 1, ejemplo plantilla PESTEL, para la planificación estratégica del proyecto. Lo podemos encontrar acá en el entorno de aprendizaje y está allí dentro, donde enseguida está la guía, podemos descargarlo. Entonces, una vez ya descargado, empezamos a desarrollar, a instalar, pues, y a registrarnos. Y pues la guía nos pide nos dice que pues algunos no es necesario que todos lo hagan, pero pues si lo quieren hacer todos de manera de ejercicio, maravilloso. Si no, pues nos pueden elegir alguno o designar algunos de los integrantes que creen el usuario para que se registre el aplicativo. Y pues obviamente que todos tienen que tener la posibilidad de ingresar al aplicativo para realizar la construcción del PESTEL, ¿no? Entonces, no solamente uno se encarga de hacer el PESTEL, sino pues que todos puedan que puedan accesar al trabajo y al desarrollo. Entonces, una vez ingresando a la página del aplicativo, entonces le dan el botón crear nuevo proyecto y allí entonces buscamos la opción de más plantillas y se debe ubicar y escoger la opción de la plantilla de análisis PESTEL. Entonces es muy sencillo, damos más plantillas y luego buscamos un poco más abajo la plantilla de análisis PESTEL. Allí entonces cambiamos el nombre del documento, pueden colocar el nombre de análisis PESTEL para la empresa, el nombre de la empresa del proyecto o el nombre del proyecto que van a realizar. Y entonces es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a desarrollar, qué significa el PESTEL y qué es lo que vamos a desarrollar en el PESTEL. Entonces es importante determinar que esta plantilla nos permite a nosotros poder desarrollar un componente adicional dentro de la evaluación económica de un proyecto, perdón, dentro de la evaluación de un proyecto. En este caso se vamos a desarrollar los marcos, unos 4 diferentes marcos que no se están tomando en cuenta en este momento, y el PESTEL es un acrónimo original, como su nombre lo dice. La P que corresponde a político, la E corresponde a económico, la S social y la T tecnológica. Entonces, dentro de esos 4 marcos, está basado el PESTEL, pero pues en este momento existe una variación a este modelo de PESTEL que incluye también el medioambiental y el legal. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, donde anteriormente lo teníamos como PES, o PEST, pero ahora se ha incluido el perdón. La E corresponde pues a medioambiental, environment en inglés, y L de legal. Entonces, allí vamos a desarrollar, una vez pues tienen que implementar toda la información, incluir toda la información
En todos esos campos: político, económico, social, tecnológico. Le damos clic sobre la pluma para poder editar e incluir todos los datos de desempeño, toda la parte de análisis de la parte política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal de la organización. Una vez que se termine de diligenciar toda esa información, pues la misma aplicación nos permite a nosotros generar un informe que se debe realizar ese análisis que nos da toda la información allí de esta plataforma, de este aplicativo, adjuntándolo al archivo de Word donde se presentará todo el trabajo de la actividad. Entonces es muy sencillo, es muy fácil de usar, nos permite a nosotros incluir realmente otros factores que no estamos teniendo en cuenta dentro de lo que ya venimos desarrollando, y esto nos va a ayudar a tener un entorno más completo de la evaluación financiera del proyecto. Entonces, estas evidencias de trabajo grupal para este desarrollo debemos de tener en cuenta que el grupo debe consolidar en un archivo Excel los siguientes puntos: lo que ya hemos estado hablando, el cálculo de la TIR, el BP, el costo de beneficio, el periodo de recuperación de la inversión, explicar cada resultado, determinar si el proyecto es financieramente viable o no, y explicarlo el por qué. Utilizar la función de análisis de escenarios de Excel. El grupo considera 3 escenarios para su proyecto de inversión con datos optimistas, probables y pesimistas. Utilizar la función de tabla de datos de Excel y realizar el análisis de sensibilidad del BPN para diferentes unidades y precios. Y analizar los resultados arrojados de esos 4 puntos anteriores. Esa es la primera parte del trabajo colaborativo. La segunda parte del trabajo colaborativo es entregar un informe en Word con la estructura escrita en la guía del desarrollo del componente práctico y rúbrica de evaluación para este paso 4, con los elementos establecidos en el archivo Excel, con el análisis PESTEL solicitado. Entonces, lo que vamos a hacer mediante el componente práctico es hacer y desarrollar el análisis PESTEL a lo que nosotros hemos desarrollado en Excel. No sé si está claro hasta allí, Jessica. Sí, profe, sí, señor. Sí. Entonces, lo que nos está haciendo el aplicativo BSC Designer en el componente práctico es utilizarlo de una manera mucho más gráfico y más sencillo, analizar todos los factores externos que van a incidir en el proyecto que estamos desarrollando. ¿Y cuál es el análisis que vamos a hacer? El PESTEL. Es el político, el económico, social, el tecnológico, el ambiental y el legal. Son esos 6 aspectos que estamos incluyendo ya dentro del proyecto. ¿Listo? ¿Está claro hasta allí? Bueno. Entonces, aquí ya pasamos a otro punto, que es el momento final. Es el paso número 5. Bueno, aquí pues adicional a esto hay que tener en cuenta que en ese paso 4, pues cada uno de ustedes se elige para entregar el documento. Deben de entregar el documento en Excel, el documento Excel y el documento Word en una carpeta comprimida con el nombre del grupo en el entorno de evaluación antes de que se termine el cierre de la actividad. Hasta ahí está claro. Y cada uno, pues ustedes entregan el documento individual en el entorno, en el foro colaborativo, que se va a calificar, pues según la rúbrica de evaluación, se calificará la participación en los foros de manera anticipada al cierre de la actividad. Bien, entonces, hasta aquí tiene alguna pregunta, Jessica, aparte de la sensibilidad, que ya es un punto más profundo para analizar en un CIPAS. No, señor profe. No, entiendo que igual en el Word entonces iría pues toda la primera parte más lo que nos arroje el PESTEL, ¿cierto? No. Así es, ajá, Listo. así es. Sí, sí, señor. Pero entonces en el entregable va el archivo Excel Sí, y el análisis del PESTEL, ¿listo? sí, señor. Ok. Bien, Jessica, entonces vamos a pasar al momento final, que ya es el cierre de este curso. Y entonces
allí tenemos que revisar que este punto no ya es el punto que no tiene que ver con la parte, no es un trabajo colaborativo, no está dividido en dos, sino que únicamente es una actividad individual que corresponde al momento de evaluación final y que tiene un puntaje máximo de 125 puntos. Este peso evaluativo de esta actividad es mayor al anterior, que inicia el lunes 28 de noviembre y finalizaría el 11 de diciembre. El resultado de este aprendizaje, el objetivo del aprendizaje de esta actividad es evaluar, cada uno de ustedes como estudiantes va a evaluar la viabilidad financiera de los proyectos a partir del análisis realizado de los indicadores financieros, de todo lo anterior, de todo lo que han hecho hasta ahora, lo van a evaluar la viabilidad financiera y van a hacer el análisis mediante indicadores financieros. La generación de escenarios y de los riesgos asociados a un proyecto de inversión que nos permita a nosotros realmente fortalecer conjuntamente el proceso para la toma de decisiones en un proyecto y en la forma como lo estamos evaluando. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata esta actividad. Entonces, toda esa parte está enmarcada en la última parte de la agenda. Hay que tener en cuenta las fechas que nos vayamos a pasar. Inicia el 28 de noviembre, el lunes 28 de noviembre, inmediatamente después de terminar el paso 4, y finaliza el 11 de diciembre. Esa actividad es muy corta, es exactamente 2 semanas. Hay que tener mucha precaución venimos de pronto acostumbrados a que las tres actividades anteriores nos daban más o menos entre 20 y 25 días. Esta nomás tiene 2 semanas de duración. Entonces, este trabajo individual, lo que nos debemos desarrollar es consolidar y sustentar el proyecto de inversión establecido a lo largo del curso. Es decir, unir toda la información de todos los pasos y desarrollarlo. Es decir, unirlo todo y consolidarlo. Una vez se consolide ese documento, el archivo debe contener un resumen ejecutivo de no más de 7 hojas, listo para ser presentado a un grupo de inversionistas. Entonces, todo el proyecto lo vamos a tener un resumen ejecutivo. Entonces, tenemos que revisar cómo yo les voy a compartir un esquema y una plantilla de un resumen ejecutivo. Eso va a ser colgado en el foro antes de que se abra el foro para que ustedes puedan tener esa guía para hacer un resumen ejecutivo en no más de 7 hojas. La idea es que sea no menos de 7 hojas, pero tampoco máximo de 7 hojas. Y esto para ser presentado, pues obviamente a un grupo inversionista. Entonces, ustedes le ponen todo lo que, como si lo estuvieran presentando a una junta de inversionistas, a una reunión de trabajo de inversión de un proyecto. Y la forma de exponerlo es exponerlo mediante un video y lo van a subir a la plataforma YouTube de máximo 10 minutos. Es decir, 7 hojas tienen que exponerlo en 10 minutos. Entonces allí pueden utilizar una plantilla en PowerPoint para que se puedan guiar, puedan grabarlo, o si pueden utilizar, o si quieren utilizar otra plantilla, otra plataforma de presentación de información, lo pueden desarrollar, no tienen ningún problema con ello. Y asimismo elaborar, aparte de hacer esa tarea de consolidar de todo el proyecto de inversión a lo largo del curso, y hacer el resumen ejecutivo y exponerlo mediante un video de YouTube con máximo 10 minutos, debemos de elaborar un ejercicio de simulación determinística que está incluido dentro del entorno de aprendizaje práctico utilizando el complemento Solver de Excel. Entonces, para eso tenemos que descargar la plantilla de Excel adjunta a la guía de actividades que está en la parte del foro. Encima está el link para descargar este archivo Excel con la plantilla, y entonces vamos a empezar a desarrollar esta parte que es la simulación determinística. Entonces, ya una vez realizado esto, ya quedan listo con el video YouTube en 10 minutos, y vamos a desarrollar esta parte de la simulación determinística con Solver. Entonces acá
Les puedo compartir un poco como si de pronto no tienen instalada el complemento de Solver en Excel. Entonces vamos a inicio, la parte final donde dice opciones, nos abre una ventana donde se llama opciones de Excel. Vamos a complementos. En la parte de administración, en la parte inferior, tenemos la pestaña de administración, le damos complementos de Excel y le damos ir. Al darle a aceptar, nos aparecen todos los complementos disponibles que debe tener Excel. Si de pronto el Excel no lo tiene disponible para ser instalado, entonces debemos de reinstalar el Office. Bueno, la gran mayoría ya tienen Office 365, ya vienen con ese complemento listo para instalar. Picamos el Solver y le damos a aceptar. Y ya queda instalado el complemento Solver. El complemento Solver aparece queda instalado en la parte donde dice datos, en la pestaña de datos, en la parte derecha, al final, está el análisis de datos y está la herramienta de Solver. Entonces, en esa plantilla de Excel aparecen los ejercicios, que son lo que vamos a desarrollar. El primero es un ejercicio de producción donde nos habla acerca de Saint-Gobain, que es una empresa dedicada a la elaboración de artículos de vidrio templado y de alta calidad para puertas y ventanas, las cuales se hacen en 3 plantas diferentes. De la planta 1 hace molduras, marcos de aluminio, la planta 2 hace molduras y marcos de madera, y la planta 3 se hacen y se ensambla el vidrio. Entonces, este es un caso práctico que vamos a desarrollar y teniendo en cuenta que se tiene un programa de cambio de la producción y se propone incursionar en 2 nuevos productos. Un producto 1 que es una puerta de vidrio con marco en aluminio y un producto 2 que es una ventana de vidrio con marco de madera. Entonces, según el departamento comercial, toda la producción de estos puede colocarse en el mercado. Entonces, este problema que nos está arrojando este ejercicio es que se debe determinar la tasa de producción de los 2 productos para maximizar las utilidades sujeto a las limitaciones que tiene la empresa. Entonces, el objetivo de este ejercicio es saber cuál es la ganancia por lote de cada tipo de producto, cuántas horas por semana dispone cada planta para elaborar la elaboración de un lote de cada tipo de producto y cuál es el requerimiento en horas para producir de un lote de cada tipo de producto en cada una de las plantas. Entonces, este es un ejercicio muy práctico que lo podemos traer inclusive a la vida real. Muy fácil, podemos estar utilizando este tipo de problemas dentro de un ejercicio que podemos estar desarrollando en una empresa o en nuestra vida laboral, y ese es un ejercicio muy bueno que nos permite a nosotros aplicar y afianzar un poco el conocimiento de las herramientas que podemos tener en el Excel y nos puede ayudar en nuestra vida profesional y ahora como especialistas. Entonces, los pasos a seguir es primero definir los parámetros. Está la planta, los 3 tipos de planta, los tipos de producción por lote de horas, las puertas, ventanas, el producto 1, producto 1 serían puertas, producto 2 serían ventanas, el tiempo de producción disponibles a la semana, entonces la ganancia por lote, 3 millones y 5 millones, y después de esto, después de definir los parámetros, vamos a formular el modelo con los siguientes parámetros: variables de decisión, función objetivo y las restricciones. Para poder usar el solver, tenemos que formular los parámetros que lo van a definir, y esos parámetros son variables, función objetivo y restricciones. Entonces, ¿cuáles son las variables de decisión? X1, como es la pregunta que nos hacían, el objetivo es cuántas horas por semana se dispone cada planta, cuál es el requerimiento en horas para producir y cuál es la ganancia por cada lote. Entonces, el número de lotes del producto 1 fabricados por semana.
es X1. X2 es el número de lotes del producto 2 fabricados por semana, para poder determinar cuánta es la cantidad de número de lotes que se producen del producto 1 y del producto 2 fabricados en una semana. Entonces, teniendo en cuenta la función objetivo, ya teniendo dentro del modelo, teniendo descrito las variables de decisión, ahora vamos a la función objetivo. La función objetivo es Z, que es la ganancia semanal total de la producción de los dos productos. Entonces, Z es igual, es decir, la ganancia semanal total por la producción de los dos productos es igual a 3 veces el número de lotes del producto 1 fabricados por semana, más 5 veces el número de lotes del producto fabricados por semana. ¿De dónde sale ese 3 y de dónde sale ese 5? Entonces, el 3 es la ganancia por lote, es decir, a la ganancia por lote del número de lotes del producto 1 fabricados por semana, más la ganancia por lote de los números de los números de lotes del producto 2 fabricados por semana. Esto se debe maximizar sujeto a las limitaciones en cuanto a la capacidad de producción. ¿Qué pasaría con ello entonces? Para tener en cuenta, para poder maximizarlo, la cantidad, lo que nos está diciendo acá, para poderlo maximizar a la cantidad de limitaciones en cuanto a la capacidad de producción y saber determinar cuál es la ganancia por cada lote en cada producto, debemos de tener estas restricciones. Horas sobre artículo por semana igual a horas sobre semana. Entonces, la restricción 1 es horas disponibles en planta es igual X1 mayor o igual, pero menor o igual a 4. La restricción de horas disponibles en la planta es 2X menor o igual a 12. Entonces, cada una de estas restricciones le vamos a colocar en el solver para maximizar que Z es igual a 3X1 más 5X a la 2. Entonces, ese es el planteamiento del problema que vamos a encontrar en la plantilla de Excel. Y acá está cada uno de los parámetros que vamos a desarrollar en el solver. Cuando le demos clic en resolver, él nos tiene que dar, en la función objetivo nos tiene que decir si estamos cumpliendo con las restricciones, si la información que le hemos dado para esa tabla cumple con las restricciones o no. Entonces le podemos poner en esta celda de solución enfrente, si nos puede determinar si se cumple o no se cumple con las restricciones, y eso es lo que vamos a analizar. Este es el primer ejercicio que vamos a desarrollar. Con los mismos parámetros, con el mismo desarrollo, con las mismas funciones del mismo ejercicio que hemos hecho, con el mismo modelo que hemos realizado de organizar variables, función objetivo y las restricciones, pues vamos a desarrollar los siguientes 2 ejercicios que corresponden a organizar la TIR y el BPN y el problema de inversión de un banco que trata de determinar en qué invertir el dinero en un año en curso, donde actualmente dispone de $500,000 para invertir en bonos, préstamos hipotecarios, préstamos por la compra de automóviles y préstamos personales. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer ejercicio del parámetro solver. Con todo gusto también estoy dispuestos para poder compartirles cómo se parametriza el solver, si de pronto les crea algún tipo de dificultades la parametrización de las restricciones. Jessica, ¿ya ha utilizado solver en algún momento? No, señor, profe. No. O sea que le estaba hablando en chino. Sí, algo así, profe. No importa, no hay problema, estoy para eso, para colaborarles. Saben mis contactos y entonces nada más me dicen y organizamos una fecha y una hora para ayudarles en este paso. Esta herramienta Solver es muy utilizada en nuestro mundo
de las finanzas. Gracias. Bueno, entonces ya con eso terminamos. La explicación de las dos actividades son muy sencillas y nos permiten pues terminar ya con esto con éxito el curso. Ya las explicaciones mucho más profundas serían entonces con el tema de hacer CIPAs de manera puntuales en las debilidades o dudas que puedan tener en el desarrollo de esas actividades que son muy sencillas. Entonces voy a dejar de grabar, Jessica, y entonces podemos continuar preguntando.